bien, tengan buen día. De mi parte, les saludo. Mi nombre es Jorge Bullón, voy a ser su juez principal en esta ocasión. Y pueden referirse a mí con pronombres masculinos. Me acompañan en el panel si podrían presentarse. Mi nombre es Mariana Frías Morales y me identifico con los pronombres de género femeninos. Gracias. Hola, mi nombre es Marisol y mis pronombres son indiferentes. Gracias. Bien, como habrán podido notar, somos más de una persona en el panel, entonces refiéranse al panel en plural como panel y no solamente a alguna persona en específico. Sí. Muy bien, ahora voy a pasar a preguntar el orden en el que van a salir nombres y pronombres, ¿de acuerdo? Entonces, en la Cámara Alta de Gobierno. Yo voy a ir primero. Como primer ministro soy Isaac y me identifico con pronombres masculinos. Y como viceprimer ministro, Carlos Dávila, igual pronombres masculinos, por favor. Muchas gracias. En la Cámara Alta de la Oposición. Hola, yo soy Manuel, voy primero como líder de OPO y pronombres masculinos, por favor. En segundo orador pasa Fernanda Ávila con pronombres de preferencia femeninos, por favor. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la Cámara Baja de Gobierno. Hola, buenos días. Soy Carolina. Con cualquier pronombre femenino está bien. Muchas gracias. Después, como látigo, saldrá Guillermo, pronombres identitarios masculinos o indiferentes. Muchas gracias. Finalmente, en la Cámara Baja de la Oposición. Primero va a hablar Luisa y pronombres indiferentes. Segunda oradora Britney y pronombre de género femenino, por favor. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a dar inicio. No veo el voto. Ay, no. Ok. Ya lo vi. Uff, menos mal. Muy bien, entonces, por si acaso igual voy a poner mi propio cronómetro, porque nunca se sabe con el bot. Listo, entonces ya está todo. Vamos a dar inicio a este debate, invitando a Isaac. Puedes hacer primero tu prueba de audio y luego iniciar. Va, muchas gracias. Bueno, mi prueba de audio será la moción. Esta casa prefiere que los cineastas latinoamericanos prioricen una producción del cine hiperrealista. Se escucha bien, puedes comenzar. Muchas gracias. Empezaré en 3, 2, 1. Panel, para debatir esta moción, primero tenemos que definir qué es el cine hiperrealista y, en segundo lugar, cómo establecer las comparativas que se tendrán que hacer a lo largo de este debate. Primero, ¿qué es lo que en verdad es el cine hiperrealista? Y se trata más allá de simplemente un tipo de cine, sino incluso un tipo de documental en el que estamos retratando literalmente lo que podría pasar en nuestro día a día. Esto básicamente significa que los directores se ven inspirados y por lo tanto generan un proceso introspectivo de lo que les ha pasado en su vida y por lo tanto tienden a tener este tipo de historias que son mucho más realistas, que se pueden identificar mucho más con el público y que sobre todo tengan moralejas mucho más reales y apegadas a lo que se vive, ¿no? Este tipo de cine también se ve caracterizado por una baja producción, por lo cual es mucho más barato y mucho más fácil de producir que otro tipo de cine, ¿no? Segundo, ¿cuáles serían las comparativas que se tienen que hacer en este debate? Creemos que para eso se tiene que caracterizar el status quo de lo que se ha vivido en el cine latinoamericano. Y estos son principalmente 3 puntos. Primero, son básicamente lo que más abunda en el mercado latinoamericano, son películas de narcotráfico, ¿no? Lo cual son bastante, hasta cierto punto, imaginarias, incluso son producidas por personas que no son latinoamericanas, pero que se llevan a cabo en Latinoamérica, e incluso cuando son producidas por latinoamericanos, de cualquier forma son hasta cierto punto ficticias, y claramente se ve como la imagen de Latinoamérica, se ve simplemente como a través de los ojos del narcotráfico.
Segundo, son también películas que simplemente retratan la vida como excéntrica y famosa de aquellas personas que han llegado a una posición de clase alta, lo cual es bastante común, por ejemplo, ver en México con la película de La Casa de las Flores, o incluso como películas que en general simplemente retratan la vida de los más pudientes, y por lo tanto se tiene otra vez una perspectiva errónea de lo que es Latinoamérica. Y como último punto, las comedias románticas, que es básicamente el mayor producto de México, y esto pues es literalmente como lo opuesto a lo que quiere realizar el cine hiperrealista, ¿no? Porque pues las comedias románticas son ficticias, ni siquiera abordan problemáticas sociales y sobre todo son muy consumidas por el público, ¿no? Entonces creemos que la comparativa que se tiene que establecer es por qué al final, y por lo tanto sería nuestra carga de la prueba, cómo el cine hiperrealista genera un contrapeso beneficioso en el que tiene no solo impactos intrínsecos, sino también instrumentales. Estos serán nuestros dos grandes argumentos y comenzaré con el primero, el valor instrumental del cine hiperrealista. Y cuando me refiero al valor instrumental significa, por lo tanto, por qué puede ser un medio para alcanzar un fin mucho mayor. En este caso, el fin que se quiere alcanzar es un contrapeso a esta narrativa de los narcos, esta narrativa de la gente pudiente y sobre todo esta narrativa de las comedias románticas que son simplemente perjudiciales para la perspectiva de Latinoamérica, pero también son perjudiciales para tratar de abordar las problemáticas sociales que se quiere combatir. En este sentido, creemos que el valor instrumental reside en que se tiene que pintar la realidad tal que ella es para al final tener una mejor perspectiva de Latinoamérica. ¿Cuáles son los impactos de este argumento? Que básicamente cuando tienes una perspectiva mucho más apegada a la realidad, es mucho más fácil identificarte como latinoamericano, lo que significa que tiene impacto directo en el consumo de la gente. Creemos que lo podemos ver claramente en el ejemplo de Amores Perros, que fue literalmente un parteaguas para el cine mexicano, en el que se empezaba a retratar verdaderamente la pobreza y la diferencia entre clases sociales. Este tipo de cine es muy beneficioso sobre todo porque es fácil de consumir, fácil de digerir y sobre todo tiene una moraleja verdadera. Por lo tanto, creemos que cuando generamos un contrapeso en el status quo, estamos dándole mucho más visibilidad a las problemáticas que existen, pero sobre todo ahora es mucho más fácil consumirlas. Por lo tanto, creemos que al final el valor instrumental tiene un gran impacto sobre todo en la realidad en la que las personas son concebidas como latinoamericanos, pero también en la cual se pueden identificar con este tipo de cines. Otro ejemplo podría ser Paris is Burning, que es, bueno, un ejemplo americano, pero de que de cualquier forma retrata un problema muy específico, que es, por ejemplo, cómo funcionaban los salones de ball de travestis en Norteamérica en los 90, ¿no? Al final creemos que el hecho de que estemos generando una voz para estas minorías es sobre todo beneficioso y sobre todo irá ligado con el segundo argumento que les propondré, que es el valor intrínseco. Y con valor intrínseco nos referimos a que no solo tiene un propósito como medio para alcanzar un fin, sino que tiene un valor per se. Y por eso es súper importante que nosotros estemos preponderados en el cine hiperrealista. ¿Por qué? Porque al no querer aspirar a grandes producciones, queremos simplemente aspirar como a una producción que sea verdadera, que sea mucho más fiel a la realidad y por lo tanto que sea mucho más barata. Lo que significa que en el momento en el que nosotros estamos priorizando la producción de cine hiperrealista, estamos incentivando a los jóvenes como cinéfilos y generadores de cine que al final busquen tratar de como seguir produciendo cine, lo que significa que el cine no se vuelve una realidad en la que tienes que depender de grandes producciones como lo sería en México Televisa o TV Azteca o los grandes como, pues sí, o sea, producciones, sino que al final puedes tú realizar tu propio cine. Lo que significa que, uno, hay mucho más competencia y por lo tanto es mucho más probable que puedas encontrar un cine según tus gustos al final, porque creemos que esto también sirve para individualizar como a cada país de Latinoamérica, ¿no? No estaremos viendo como Latinoamérica como un conjunto, sino que cada país se empezará a individualizar según el tipo de historias que se empiecen a retratar. Y segundo, creemos que al final la asequibilidad generará que muchas más personas se vean incentivadas ahora a participar directamente en el cine. Y esto sobre todo tiene impactos, como ya les mencionaba en la infoslide, de cómo al final este tipo de cine mucho más realista, mucho más crudo y sobre todo mucho más barato tiene mejor recibimiento en los festivales de cine. ¿Por qué? Porque al final creemos que en el momento en el que empezamos a retratar historias diferentes, porque creemos que como un
algo como un beneficio exclusivo que tenemos de nuestro lado es que tenemos la singularidad, porque en el momento en el que cada director empieza a retratar su propia historia, como lo vimos, por ejemplo, en Roma, en México, en el que el director Alfonso Cuarón retrató literalmente la vida de su niñez, tenemos una mucho mayor pluralidad de visiones, lo que puede consistir en Latinoamérica, pero sobre todo historias mucho más mucho más interesantes, ¿no? Porque al final creemos que cada quien estará contando su historia con una moraleja real y por lo tanto puede ser mucho mejor recibida. Por lo tanto, creemos que hemos ganado este debate porque hemos traído lo más importante que se pueda traer, que es no solo cómo al final este cine hiperrealista puede ser un medio para alcanzar un fin mayor, que sería poner un contrapeso al tipo de historias como pues básicamente aburridas y que en realidad no retratan la identidad de los países, pero sobre todo creemos que tiene beneficios para el arte per se, porque ayuda a impulsar el arte, porque al final genera espacios mucho más accesibles y sobre todo porque genera una voz para los latinoamericanos. Gracias. Muchas gracias por ese discurso. Ahora vamos a invitar a Manuel para que pueda hacer su prueba de audio y luego dar su discurso también. Muchas gracias. Déjenme poner un cronómetro. Por mientras me escuchan, ¿todo bien? Todo excelente. Si pudieras decir una frase más larga, porque me pareció que se cortó un poquito. A ver. La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada. ¿Sí se escuchó? Y se escuchó bien. Va. Muchas gracias. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Muchas gracias, Pablo, por darme la palabra. Primero que nada, me gustaría retomar un punto muy importante que hizo ahorita el gobierno, que fue el cine es un medio que nos permite reflejar la realidad de la situación en los países latinoamericanos. Eso es bastante cierto y esta casa concuerda bastante con eso. Pero cree que hay un problema muy grande cuando se trata del cine hiperrealista y la representación y el reflejo de la realidad latinoamericana. ¿Por qué? Primero que nada, hay que centrarnos en las situaciones que expone el cine hiperrealista. Normalmente, como lo dice la moción, se enfoca en situaciones de pobreza, situaciones de abuso de drogas y de violencia. Esta no es una experiencia que viven todos los latinoamericanos. Por ende, la audiencia latinoamericana se puede ver excluida o se puede ver alienada a este tipo de cine. Por lo tanto, no va a haber no va a haber interés en el cine hiperrealista. No solo eso, también cabe mencionar que el cine hiperrealista no necesariamente es un reflejo o una representación real de la realidad que trata de exponer. Primero, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Es muy poco probable que las personas que están produciendo las películas en serio estén reflejando a las personas que tratan de representar. Por ejemplo, el ejemplo que puso la Cámara Alta de Gobierno fue Roma. Cuarón pues nunca se encontró en una situación similar a la que se expone en la película. Sí, ciertamente es un evento histórico que sucedió y es una manera de representarla, pero no es una representación verdadera. ¿Y esto qué puede llevar? Puede llevar a desinformación y un mal entendimiento acerca de cuál es la situación en los países latinoamericanos. Y esto es una problemática muy grande. ¿Por qué? Porque la gente no puede empatizar o no va a poder empatizar o identificarse si es que llegaron a vivir la situación que se expone en la película. ¿Por qué? Porque está mal identificada, está mal representada. ¿Por qué? Porque no la está representando alguien que la vivió y que en realidad sabe bien cómo fue estar en esa situación o estar en esa situación, ¿no? Entonces ya quedamos que el cine hiperrealista pues puede llegar a excluir a la gente. Uno, porque la gente no toda la gente vive las mismas situaciones que la que se representa en el cine hiperrealista. Y dos, ya también quedamos muy claro que el cine hiperrealista no puede representar, en ciertas ocasiones no puede representar bien a lo que trata de representar, ¿no? Entonces, ¿por qué el cine no hiperrealista sí puede representar bien a las personas y por qué puede identificarse mejor con las personas, ¿no? Primero que nada, el cine que no es hiperrealista no tiene límites, no se limita a qué sí puede y a qué no puede abarcar. Un cine no hiperrealista puede seguir abarcando problemas de pobreza, puede seguir abarcando problemas de drogas y de violencia, pero no solo eso, puede abarcar problemas más o puede abarcar situaciones más allá de esas, que ya había mencionado, de hecho, la alta de gobierno, que fue pues probablemente la situación de la clase alta y la clase media. Pero bueno, como acabo de decir, el cine no hiperrealista no se ve limitado en esas dos clases, sino puede seguir explorando la que es la clase baja. No solo eso, en todo caso, normalmente la gente que
que está produciendo este tipo de cine es gente que se encontró en la situación que está tratando de exponer. En todo caso, me gustaría dar un ejemplo que es nosotros los pobres. ¿Por qué nosotros los pobres? Primero que nada, nosotros los pobres sigue haciendo una exploración acerca de lo que es la situación de muchas personas en la clase baja y lo que es con el contraste de lo que es la situación de las personas en la clase alta, y genera una conciencia de cómo es que la gente en la clase alta pues sigue viviendo en su burbuja, ¿no? Esto ya es un excelente ejemplo de cómo es que el cine no hiperrealista puede seguir generando conciencia y reflejando lo que es la realidad de los países latinoamericanos, aparte de que el productor de esa película ya era muy consciente acerca de esto, siendo una persona que que creció en la clase media, y que se dedicó a explorar este tema, ¿no? Ahora, continuando y respondiendo a otro punto que hizo la Cámara Alta de Gobierno, que fue que la producción es más accesible a los cineastas. Sí, es cierto, es más barata y en un principio puede ser más atractiva para un cineasta porque no va a tener que gastar mucho dinero y porque su visión creativa se puede mantener intacta. Pero esto no significa que esta producción vaya a ser un éxito instantáneo o siquiera un éxito en cualquier momento, ¿no? Esto no asegura que en serio la gente vaya a voltear su mirada a ir a ver esa película. No significa que la persona vaya a gastar su dinero en la película y no significa que el cineasta va a tener oportunidad de aprovecharse del éxito de su película para seguir con su carrera. Es más, los cineastas que optan por cine hiperrealista que no es atractivo a las audiencias, justamente ¿por qué? Porque no refleja la realidad de muchos, sino la de unos cuantos, como había mencionado anteriormente, puede ocasionar que pues justamente la gente no vaya a ir y por ende no vaya a ir a ver las películas, no le toma atención a las películas y por ende la carrera del cineasta se va estancada en una sola película que no tuvo éxito y ya no va a poder seguir continuando haciendo más películas. Voy a cámaras bajas. La diferencia del cine que tú defiendes es que el mood de las personas cuando ven a ver a Chaparro o van a ver a Eugenio Derbez es una actitud de reírse. Cuando van a ver a cines hiperrealistas están más sensibilizados a que van a ver un tipo de contenido que sí les puede llegar a tocar fibras sensibles, y es el cambio que hay con respecto a tu cine y nuestro cine. Perdón, pero en todo caso voy a entender que estás diciendo que los cines a los que me estoy refiriendo son comedias, pero eso no evita que la gente pueda seguir haciendo conciencia por medio de la comedia acerca de las situaciones de la gente de Latinoamérica. De hecho, o sea, es una cualidad de la comedia justamente hacer crítica a la manera, al status quo en el que se encuentra la gente. Y pues sí, yo feliz de proponer. Muchas gracias por ese discurso. Un segundo que tengo el cronómetro. Muchas gracias por ese discurso. Ahora vamos a continuar y cerrar el caso de la Cámara Alta del Gobierno, invitando a Carlos. Primero una prueba de audio y luego puedes dar tu discurso. Hola panel, buenos días. Hola a todos los debatientes, qué bueno que se levantaron. ¿Sí se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Empiezo en 3, 2, 1. Ojo panel, como todas las críticas que fueron hechas al caso de Alta de Gobierno hasta este punto son meramente circunstanciales. Cuando Alta de Oposición nos dice que si nadie va a ver la película de este productor se va a acabar su carrera como cineasta, pues esto es muy probable que pase en cualquiera de los dos mundos, ¿no? No importa qué tipo de cine hagas, si haces cine muy caro y nadie ve tu película, probablemente también vas a estar en aprietos económicos. Entonces creemos que este tipo de críticas realmente no son exclusivas de un solo lado de la casa. Y segundo, cuando nos dice que el cine hiperrealista no va a representar adecuadamente las situaciones que pretende representar, pues la alternativa que nos presenta es cine no realista. Creemos que intrínsecamente, o sea, de que el nombre nos da como la pista de que el cine hiperrealista es probable que represente de mejor manera la realidad, mientras que el cine fantasioso no. Creemos que
pues la comparativa es bastante clara. De nuestro lado de la casa tenemos Amores Perros, tenemos Chicuarotes, tenemos situaciones de la vida real, inclusive Roma, que es como una película un poco más producida, pero igual hiperrealista. Pues sí, efectivamente fue la historia de la vida real de la nana de Cuarón. Creemos que, pues sí, esta persona estaba bastante cerca de la historia como para poder representarla, y aún así representa a bastante cantidad de gente en Latinoamérica. Cuando oposición nos dice que el cine hiperrealista solo representa a los pobres, y representa la pobreza y las drogas y violencia, y que eso no va de acuerdo con la gente rica de Latinoamérica y no se va a sentir identificada, pues está bien, estamos de acuerdo que posiblemente la gente más rica no se siente identificada, pero lamentablemente la mayoría de Latinoamérica está más en el espectro de pobreza y de clase media que la clase alta. Creemos que es más importante para estas personas tener representación, e inclusive para las personas de clase alta, claro que es algo que ves en tu día a día. Creemos que en Latinoamérica nadie está exento de drogas, nadie está exento de violencia, y todos, sin importar nuestra clase social, tenemos que entrar en contacto con la pobreza y tenemos que sensibilizarnos al respecto para poder entender sus causas y poder realizar un cambio social. Creemos que estos son impactos concretamente que nos trae este tipo de cine hiperrealista, que es precisamente primero por lo que nosotros priorizaríamos esta producción de cine. No estamos diciendo que todo el cine latinoamericano va a ser puramente hiperrealista, simplemente nosotros vamos a alentar a los jóvenes cineastas, a los estudiantes de cine o a cualquier persona interesada a que vaya por este tipo de cine. ¿Por qué? Precisamente creemos que ya se quedó bastante clara la parte ideológica, es algo con lo que la mayoría de Latinoamérica se puede ver representado, inclusive si no es su propia historia, va a ser una historia con la que puede empatizar porque es algo que puede vivir en su día a día. Segundo, creemos que es una parte muy importante que fue ignorada por alta de oposición hasta este momento, es porque es técnicamente barata de realizar. ¿A qué me refiero con técnicamente? A que los aspectos de producción, de banda sonora, de iluminación, inclusive la cámara, no necesitas una cámara profesional grado 10 que te permita realizar efectos especiales después, sino que simplemente puede ser un buen celular, una cámara de mano, como lo dice el mismo Infoslight, la que nos permita retratar nuestra realidad y mandar un mensaje. Y más allá de eso, creemos que esto hace no solo que cualquier persona pueda incursionar en el mundo del cine, sino que muchas más historias sean contadas, muchas más historias sean escuchadas, que es la parte importante. Latinoamérica está expresando su voz y lo está haciendo de una manera asequible para todos. Britney, dime tu punto. Gracias. ¿Me podrías conceder de que, por ejemplo, si una producción es hecha con pocos recursos económicos, esto también se traduce en pocos recursos para su visibilidad, para el reconocimiento y para la difusión del mensaje? Sí, estoy de acuerdo, eso sí te lo puedo dar. Creemos que si bien es lamentable que no todas las películas se vuelvan bastante famosas, creemos que de nuestro lado de la casa, precisamente como hay una mucha más posible producción, es más posible que ciertas películas lleguen a hacerse súper famosas. El mismo caso que les dijo Isaac de Amores Perro y cómo fue una película de baja producción, pero se volvió como un hito en el cine mexicano y una mega estrella en lo que causa de cine latinoamericano. Creemos que esto ya ha estado pasando recientemente, por ejemplo con Chicuarotes, por ejemplo con esta película, aquí, ya no, así nos ven, aquí nos ven, la de las cumbias rebajadas de Monterrey. Creemos que precisamente la parte importante es del Infoslide que nos dice que se representa en cines internacionales, es que esto es básicamente gratis y es publicidad bastante buena para la película. Una vez que estas películas logran llegar a estos niveles de pues, explosividad o de, ¿cómo se llama? Pues sí, como de publicidad, es bastante fácil que se vayan llevando a sí mismas. Y por último, creemos que es un nuevo argumento bastante importante, esto es una crítica social bastante real. Estamos de acuerdo que todas formas de arte, inclusive el cine no realista, pueden ser críticas sociales, pero aquí la diferencia es que es muy efectiva. ¿Por qué? Porque es real y barato. Entonces, en circunstancias especialmente como las de Latinoamérica, donde hay muchos conflictos políticos y mucha violencia, la gente puede criticar a sus gobiernos, la gente puede criticar a sus circunstancias de manera mucho más fácil y mucho más acertada. ¿Por qué? Porque al hacer cine realista estás pues literalmente
expresando tus circunstancias, estás expresando lo que se está viviendo día a día en tu comunidad, mientras que puede ser fácil de hacer. Creemos que en la comparativa, como les decía, ambos lados de la casa pueden realizar arte y ambos lados de la casa pueden realizar crítica social, pero la diferencia que es exclusiva de nuestro lado de la casa es esta parte tan importante que les venía diciendo de que es técnicamente barata de hacer. ¿Por qué? Porque como dicen, no necesito actores profesionales, lo cual inclusive ayuda a impulsar nuevos actores, especialmente en Latinoamérica, lo cual creemos que es intrínsecamente bueno. Segundo, cualquier persona puede hacerlo, como dice el chef Gusteau, cualquiera puede cocinar, y creemos que así debería ser, cualquiera debería poder hacer cine, cualquiera que tenga una idea, cualquiera que tenga una expresión que quiere dar a conocer, debería ser capaz y debería ser aceptado. Creemos que las ventajas del cine hiperrealista es eso. Como que en concreto, primero es intrínsecamente bueno porque es mucho más fácil identificarte con él, inclusive si no representa a la perfección tu situación, creemos que es mucho más asequible y mucho más fácil identificarte. Segundo, creemos que es técnicamente fácil de hacer y barato de hacer, lo cual hace que sea mucho más asequible para personas de bajos recursos económicos o que no tienen los medios para hacer una megaproducción con efectos especiales, con cosas de ese tipo. Y segundo, es mucho más fácil hacer crítica social, lo cual creemos que especialmente en Latinoamérica tiene un valor importante. ¿Por qué? Porque es el pueblo expresándose, es el pueblo haciendo su voz escuchar mediante el arte y expresando sus circunstancias. Entonces, esto creemos que es efectivo especialmente por la parte de que es barato, a diferencia de las producciones que, como ya se les mencionaba desde mi primer ministro, pues preferimos que haya una representación real de Latinoamérica a que el mundo entero se quede con, Narcos México o Narcos Colombia. Eso es lo que es Latinoamérica y así es como funciona. Preferimos nosotros ser representados como debemos ser. Muchas gracias. Muchas gracias por ese discurso. Ahora vamos a invitar a Fernanda para que cierre el caso de alta de oposición y el debate de altas. Primero una prueba de audio y luego puedes dar tu discurso. Gracias a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha. Perfecto. Entonces, dicho esto, comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, dos cosas que voy a hacer en mi discurso. La primera es hacer una breve refutación al caso que ya nos trae gobierno. Y voy a dar los mecanismos que ya les plantea Manuel para el caso que nosotros les traemos como oposición, así como la relevancia del mismo. ¿Qué es lo que nos trae gobierno? Primero que nos trae es que el cine hiperrealismo es económicamente más accesible, tanto de producir, y después nos trae como esta premisa que también puede llegar a ser más accesible para el usuario o para el consumidor que va a ver este tipo de arte. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto porque en este tipo de películas, cuando nosotros estamos retractando la vida de miles de personas que viven este tipo de barreras estructurales, pues evidentemente tienen estas mismas barreras que juegan en su contra. Hoy en día una persona que vive en este tipo de situaciones rezagadas es casi imposible que pueda tener acceso a este tipo de contenido de arte, ya sea por contenido digital o ya sea por ir a un cine más cerca de su localidad, lo cual esto no es necesariamente cierto y es algo que puede llegar a ser un punto de choque por este caso que les trae gobierno. Después, nos trae que este tipo de valor instrumental de su caso, quiero resaltar que no es exclusivo de su lado de la casa, porque en ambos lados nosotros podemos generar este tipo de pensamiento crítico para que las personas puedan entender más realidades que no viven y abarcamos los dos problemas sociales, que es primero la desinformación, porque quiero resaltar que el arte, pues sí, efectivamente es un mecanismo que logra rescatar todos los elementos que las personas en este tipo de condiciones viven en su día a día, pero Panel, yo creo que este tipo de mensajes es casi imposible retractarlos sin tener un sesgo social. Dicho esto, este tipo de singularidad y pluralidad de la historia que genera contrapesos, que ya es lo que nos viene trayendo gobierno, pues no es necesariamente cierto. ¿Por qué? Porque en nuestro lado de la casa, si nosotros empezamos a mezclar este tipo de ficción o otros tipos de elementos que ya nos quieren pues sacar y que conforman otro tipo de cine que no es el hiperrealismo, también tenemos una posibilidad de que las personas de la clase media alta que no viven este tipo de barreras estructurales tan marcadas tengan una mayor tracción al cine y que en base a esto, este tipo de segmentación puede llegar a conocer otro tipo de problemas que pasan fuera de su lado, lo cual cumple con la métrica de este debate que ya nos trae gobierno, que es donde podemos tener
ciudadanos más conscientes y que esto evoque un cambio. Sin embargo, quiero preguntarles a todos ustedes, ¿dónde tenemos una mayor capacidad de cambio? ¿En un cine donde solamente se le habla a una segmentación y a sus problemas y que este es consumido por la misma? ¿O una segmentación o otra clasificación de arte que puede tener mayor tracción en el mercado y por ende puede tener mayor calidad y mayor posibilidad de ser consumible? Evidentemente, este tipo de narrativas de arte pues es muchísimo más visible y es muchísimo más fácil de consumir, y por esto nosotros tenemos que ser este tipo de, o sea, optar por otro tipo de alternativas de cine. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos viendo un contexto expuesto, pero yo también me veo atraído por el auge de la película, pues evidentemente podemos tener una mala desinformación de temas por una mala representación, como ya les dice Manuel. Cuarón evidentemente no tuvo que vivir por este tipo de contextos al hacer Roma. Sin embargo, hizo una crítica social donde se pudo representar bajo la vida de una mujer todos los problemas sociales que se representaban en esa parte. Pero sin embargo, este tipo de historias pueden llegar a ser sesgadas. ¿Por qué? Porque no se inspiran en una historia al 100% real. Evidentemente también pueden llegar a tener este tipo de aspectos aspiracionistas, lo cual termina por ser igual, inspirar por otro tipo de cambios. Noten cómo a partir de otro tipo de cine, como el futurista, hoy nosotros podemos tener una mayor apertura de pensamiento y así nosotros podemos aspirar a un mayor cambio en el status quo. Noten como si, por ejemplo, Yo Robot no hubiera salido, este tipo de innovación en tecnología y otro tipo de cosas, este tipo de efecto que llega a tener en el consumidor, pero sí en el público general que ve este tipo de películas, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente ofrecemos este tipo de cine, pero no incentivamos este tipo de conversaciones en todas las segmentaciones, o si no en todas, en la mayoría, nosotros no vamos a evocar un cambio. ¿Por qué? Porque el primer problema es no reconocer que existe un problema per se. Entonces, en nuestro lado de la casa, este no es un problema, o sea, este tipo de problemas que tanto nos señalan a nosotros, pues no son exclusivos de nuestro lado de la casa. En ambos lados nosotros podemos tener una reflexión de temas, como por ejemplo en el caso del Juego de Calamar, evidentemente no es un tipo de cine hiperrealismo, pero sí está resaltando todos los elementos y todas las barreras que vive este tipo de gente. ¿Y por qué es importante? Porque a partir de este tipo de elementos fantásticos, donde la gente se mete a un juego, pues evidentemente resalta más la realidad, y tú como persona, al sentirte traído por esta trama, puedes llegar a tener una mayor reflexión del tema y también puedes tener mayores incentivos para poder modificar algunas conductas que pueden estar rezagando este tipo de segmentación. Pero antes quiero dar un punto a la alta. 3, 2, 1, no hay punto para alta, y punto para baja, 1, 2, 3. Panel, yo quiero que con esto quede bien claro que nosotros ya les traemos los mecanismos del por qué este tipo de arte que no sea hiperrealista puede llegar a ser muchísimo más efectivo, no solamente en el tipo de reflexión, no solamente por el tipo de alcance, al ir ad hoc con todo lo que todas las tendencias desde el mercado que sí están haciendo este tipo de cambios. Ya les dije el Juego del Calamar y cómo termina por romper los paradigmas, porque noten, cuando nosotros estamos agarrando este tipo de segmentación que puede abarcar a todos, nosotros podemos tener mayor apertura y nosotros podemos tener una mayor visibilidad. Entonces noten cómo a partir de estos mecanismos la gente internacional puede voltear a ver el cine latinoamericano, como lo estamos haciendo ahorita con Corea, donde nosotros podemos voltear a verlo y tiene mayor valor y peso. Con esto sí generamos un verdadero cambio en los contrapesos. Entonces, por esto y otras razones más expuestas, estamos muy, pero muy felices de oponer. Gracias, panel. Muchas gracias por ese discurso. Ahora, un segundo, ahora sí. Ahora vamos a iniciar el debate en cámaras bajas, invitando primero a Carolina para que haga su prueba de audio y luego pueda dar su discurso. Voy a hacer mi prueba de audio. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Les voy a comenzar mi discurso. Nada más, déjenme poner mi cronómetro, perdón. Listo, voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Bueno, panel, como hemos venido a lo largo de este debate, vamos a hablar primero de la métrica que se está llevando en este debate. La primera tenemos como
el deber ser, dónde quedamos nosotros los cineastas para poder entender la importancia que tienen las películas surrealistas a las normales, ¿no? Y la segunda, ¿qué lugar tiene la industria o dónde tiene mayores beneficios al producir este tipo de películas? Ok, nosotros creemos que es importante que el cineasta se sienta identificado con lo que realmente está viendo. ¿Por qué? Porque realmente genera un mayor impacto este tipo de películas ante la sociedad. Y con esto voy con mi primer argumento, que es la identificación del cineasta con su realidad. ¿Por qué? Porque el cineasta parte de la sensibilidad, como bien lo hemos visto, inclusive nosotros a nuestra experiencia. Yo considero que el cineasta se siente más identificado con películas que estén acorde a su realidad. ¿Por qué? Porque existen tipos de actores que representan vagamente su vida diaria, entonces consideramos que es importante, primero, la identificación del cineasta. ¿Para qué? Para poder seguir con este mecanismo. También nosotros vamos a hablar de la importancia y la reidentificación de los actores, por ejemplo, de Yalitza Aparicio, la visibilidad que tienen este tipo de personas para poder seguir. Ay, perdón, no veo los puntos. Bueno, voy a continuar. Al sentirse identificado con las producciones que generan. ¿Por qué? Porque existe un contexto y una situación en la que el cineasta vive día a día. Con esto generamos mayores beneficios al cineasta y al cine. ¿Por qué? Porque el cineasta va a empezar a visualizar este tipo de películas, inclusive le va a platicar a sus amigos, le va a platicar a su entorno social, los cuales inclusive pueden decir que es una película malísima, pero más sin embargo, por el mismo morbo que genera este tipo de películas, es que nosotros creemos que es importante y el consumismo de las mismas. ¿Por qué? Porque queremos saber qué es lo que realmente está pasando, o inclusive si no es una realidad, queremos ver cómo están planteando esa realidad. Entonces nosotros consideramos que sí es importante esta parte de la identificación con este mecanismo que son beneficios valorativos, donde yo me identifico con el deber ser de los cineastas. Nuestro segundo argumento, que es economías en películas hiperrealistas. Para empezar, estas películas no generan un mayor presupuesto. ¿Por qué? Porque nos ahorramos los actores, inclusive los derechos de autor, porque existen bandas sonoras, etcétera, inclusive los extras. ¿Por qué? Porque las personas pueden participar por su propia cuenta con el simple hecho de darle créditos, y esto nos arroja una menor economía en este tipo de películas. Además, existe un apoyo del gobierno donde cuentan con reconocimientos internacionales, lo que hace que estas mismas películas generen este tipo de, ay, perdón, se me fue la palabra, que hacen que genere este tipo de flujo económico. ¿Por qué? Porque tienen un mayor entretenimiento, como bien ya les hablé en mi primer argumento, y porque inclusive existen reconocimientos internacionales en plataformas como Netflix, Amazon, etcétera, en cuales estas películas se van convirtiendo en un rating y hacen inclusive que sea una mayor visibilidad de este tipo de películas, y nosotros consideramos que es importante para la industria considerar en mayor producción. Y nuestro impacto es que una vez que la película tenga un reconocimiento internacional, esta va a gozar de fondos estatales y nacionales para tener una mayor oportunidad de crecimiento. Pero, ¿qué hemos venido hablando en este debate? Como bien ya les dije, nuestro argumento número 1, que es la identificación de cineastas, la importancia del deber ser con los cineastas, el cómo yo me puedo sentir identificado inclusive con las películas que son de comedia. Creemos que no son excluyentes, pero yo como cineasta prefiero una película donde se me esté hablando de realidades que pasan a día. Inclusive podemos ver como las películas de Derbez o de Omar Chaparro, que siguen siendo la misma problemática, donde el chico se queda con la mejor chica y tienen
nivel socioeconómico y vemos el impacto que generan este tipo de películas, pero más sin embargo nosotros creemos que causó un mayor impacto Roma. ¿Por qué? En este ejemplo, ¿por qué? Porque se habla de las problemáticas de una sociedad que tiene su mayor población, problemas de pobreza, de violencia, etcétera. Entonces nosotros creemos que es importante la identificación del cineasta. Y segunda, la economía, como bien ya les hablamos, el cómo podemos ahorrarnos con tanto como los actores, bandas sonoras, derechos de autor, inclusive que la ayuda del gobierno nos puede ayudar para gozar de estos beneficios que pueden hacerse con muy poco presupuesto, y eso nos puede generar un mayor de actitudes para poder tener una mayor visibilidad. ¿Alguien tiene un punto? Es que no veo. Ya es fuera de tiempo. Sí, yo tengo uno. Oye, ¿cuánto se gastó Cuarón en la película de Roma? Porque noten que esto no es exclusivo de su casa y como en este tipo de cine no es necesariamente más económico. No tengo la cantidad exacta, pero sí te puedo decir que se ahorró mucho menos que una película de Hollywood e inclusive tuvo un mayor impacto, y esto generó un reconocimiento inclusive a nivel nacional. Pero bueno, la comparativa de nosotros de nuestras altas es que nosotros ya les hablamos de la identificación y el cineasta y de la producción. Hay mucha diversidad de culturas, la visibilidad que tiene inclusive este tipo de películas hiperrealistas, ya que nos permite un choque de culturas y una mayor visibilidad para todo esto. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por ese discurso. Ahora muchas gracias por ese discurso. Ahora vamos a iniciar el caso de la Cámara Baja de la oposición, invitando a Luisa, primero una prueba de audio y luego puedes dar tu discurso. Hola, bueno, ¿sí se me escucha correctamente? Sí, se escucha bien. Va, a ver, denme un segundo. Yo también brindo. Ok, estoy poniendo mi cronómetro y... Okay. Voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. Ok, a través de este discurso voy a explicarles cómo todos los beneficios que el gobierno nos ha tratado de vender hasta ahora, como impulsar a la movilización social, no se logran en su escenario, y que además nosotros de nuestro lado vamos a proponer que el cine como refugio ante la realidad puede ser un escenario mucho mejor porque puede despertar sentimientos positivos, como orgullo, por ejemplo, en un escenario donde están permeando mucho las películas gringas y creemos que la representación es sumamente importante, y el tener películas de nuestra propia región que nos representen también es algo pues de sumo valor, donde podamos ver personajes en quienes identificarnos. Creemos que esto es algo muy valioso y que esto necesariamente solo se logra de nuestro escenario, contrario a lo que ellos nos han tratado de vender como beneficio del suyo. Para esto, primero, es sumamente importante esclarecer cuestiones que no se han hablado respecto al hiperrealismo en las altas ni en nuestra directa. Tenemos que entender que de entrada es problemático cuando gobierno nos asume como esta premisa sumamente falsa y simplista de, ok, el hiperrealismo muestra mi contexto, por ende me identifico. Creemos que esta es una caracterización falsa porque el hiperrealismo tenemos que entender que pertenece al cine de culto y pertenece a un tipo de arte que es el arte cruel, cuya finalidad principal es generar shock. Por lo tanto, esta clase de cine es muy popular entre la intelectualidad por su fuerte carga simbólica. Y tenemos que entender también otra cosa, que en este tipo de arte cruel, cuando no tenemos habilidades interpretativas, pues se suscitan cuestiones como el morbo, en tanto su finalidad es explorar emociones negativas y angustia. Por ejemplo, como hiperrealista podemos pensar, sí, en escenarios como más tranquilos, como lo puede ser Amores Perros, donde no existe como tanta crueldad, pero también podemos pensar en escenarios como la película de Los Olvidados, que literalmente muestra escenas sumamente crudas, como un chico muerto en un gallinero y una anciana arrojándolo a un basurero. Creemos que para hacer comparativos tenemos que asumir
ambos escenarios del hiperrealismo, que pueden ser, sí, cuestiones como más digeribles, pero al mismo tiempo el foco principal siempre va a estar en torno a poner escenas crueles y mostrar la realidad de estas formas que generen angustia y que el espectador pueda explorar las emociones negativas que esto le está generando ante pues todas las desventuras que el personaje principal está pasando, más en un contexto como el que nos menciona el Infoslide, de pobreza, de drogadicción y un largo etcétera de circunstancias negativas. Creemos que por esto mismo es bastante cuestionable cuando nos hablan de que en el hiperrealismo podemos encontrar identificación como personas latinoamericanas. Claro que no. Creemos que más bien estos beneficios de la representación y de identificarnos se encuentran más en nuestro escenario, donde tenemos una variedad de películas que puede ser desde el drama hasta incluso la misma comedia, porque tenemos que entender que las películas que más han permeado, las películas que más han suscitado orgullo en las personas y que han tenido mucho impacto no son las de hiperrealismo, que hay muchísimas. Estas más bien son acogidas por lo internacional, e incluso su foco, su audiencia son ellos, no tanto las personas latinoamericanas. Productores como lo son Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, mediante producciones como lo fueron Cronos, La forma del agua, creemos que son producciones que tratan de temas, sí, que tienen su profundidad e incitan a las audiencias a reflexionar, pero no les genera aversión y no les genera rechazo, que en su escenario es muy probable que esto pase con muchas personas, que la carga negativa, como el hecho de que estén ambientadas de esa manera tan tensa no le va a generar pues emociones muy positivas al grueso de la población, y la mayoría de personas no va al cine para como reflexionar y que le cambie la vida y salir como en modo filosófico, sino para tener una experiencia agradable. Por eso todas las películas que se la pasaron criticando durante todo el debate son tan exitosas, porque precisamente eso es lo que la mayoría de las personas quieren ver, y podemos ver que sí, en nuestro escenario no se ve como películas totalmente huecas y vacías. Entendemos que también hay películas que no son de hiperrealismo, que muestran nuestro contexto y que son benéficas. Un ejemplo muy claro es la película de Y tu mamá también, la cual fue súper exitosa, incluso tuvo muchos beneficios, como que la música popular tuvo un gran auge gracias a esa película, y simplemente son producciones en las que vemos personajes hacia los cuales nos podemos identificar y que son cercanos a nosotros, y esto es benéfico. Y también podemos tener reflexiones sociales al respecto sin necesariamente acudir a este otro tipo de producciones que la verdad si requieren de más análisis, no a todos les van a gustar y es difícil que puedan permear. Por eso creemos que en nuestro escenario podemos encontrar beneficios por ese lado. Porque además, el cine no necesariamente tiene que ser social y no necesariamente tiene que cumplir un cambio, que ojo, en su escenario nunca nos logran probar eso más allá de la premisa de que nos vamos a identificar y automáticamente eso genera empatía. Creemos que también podemos ver estos contextos crudos y sociales en películas como Nosotros los Pobres, como La ilusión viaja en tranvía, etcétera, que cuyo foco principal no son los sentimientos negativos, pero te incitan a esta reflexión social de todas formas. Entonces creemos que eso se logra mejor en nuestro escenario, donde las audiencias pueden digerir de mejor manera estas historias, y por lo mismo de que son positivas, son divertidas, tienen personajes diversos en los cuales se explora más como sus relaciones entre ellos, pues las personas se pueden ver reflejadas en ellos de una mejor manera, y pues esto es más benéfico de nuestro lado. Además, tenemos que entender también que el mejor escenario de gobierno de estas películas de hiperrealismo, pues es en el escenario internacional, porque hasta ahí lo dice, esa es como su audiencia principal, y vemos que aquí el problema es que incluso si se priorizan estas películas, pues van a tener, sí, o sea, un beneficio exclusivo a su lado, que tendrán que en la audiencia internacional pueden tener una buena acogida, por ejemplo, por los festivales y todos estos como lugares. Pero aquí el problema es precisamente esta fetichización de las élites, porque necesariamente estas audiencias que ven estas películas de culto, sí existe una despersonalización de estos sectores de pobreza, porque se intelectualizan sus condiciones, se habla en términos de lo simbólico, de análisis hermenéutico sobre como lo que está representando las escenas y todo esto. Entonces esto no nos arroja ni representatividad hacia nosotros, ni tampoco es una identificación significativa. Y creemos que estos beneficios potenciados se ven más en nuestro escenario, donde creamos producciones que le generan sentimientos positivos a las personas, donde
donde es posible que haya todo esto que nos mencionaba el gobierno de personas con quienes identificarnos, de personajes cercanos a nosotros. Todo esto se puede lograr, también la crítica social se puede lograr sin el perjuicio exclusivo de su lado, que es el rechazo y no necesariamente la identificación, y el hecho de que pues sea un cine como tan elevado y que necesariamente va a ser exclusionario y que pues su mejor escenario es en el escenario internacional y por lo tanto sus beneficios simplemente no se cumplen. Muchas gracias. Muchas gracias por ese discurso. Ahora, para culminar el caso de la Cámara Baja del Gobierno, se invita a Guillermo, primero una prueba de audio y luego puedes dar tu discurso. Como prueba de audio, estoy muy emocionado de estar en esta sala. Ha sido un gran debate hasta este momento. Espero yo seguir con esta misma sintonía. Al no existir que me interrumpan ahorita en este momento, me imagino que se escucha bien. Por lo tanto, empezaré mi discurso en 3, 2, 1. Una refutación para poder aclarar cierto tipo de elementos que desde nuestra alta debió haber dejado claro. Creemos que quizás nosotros no vamos a poder cambiar la realidad de una manera tan drástica como se presenta desde nuestra alta. Es decir, creemos que hay muchos otros elementos políticos, sociales, culturales, más allá del entretenimiento, que es lo que estamos debatiendo, lo que nos va a permitir acercarnos a cierto tipo de mejores mundos posibles, mejores narrativas posibles. ¿Qué es lo que nosotros sí vamos a poder demostrar desde el caso presentado por Carola a partir de esta intervención en Látigo de Gobierno con respecto a una refutación directa a toda oposición? Creemos que quizás el mayor beneficio que nosotros tenemos, que es abrir ventanas de conversación que antes estaban cerradas. Creemos que películas como El Infierno o La Ley de Herodes, que para quienes no las han visto son películas mexicanas que retratan de una manera muy cruda y sobre todo realista el contexto de la política mexicana en aquellos lugares en donde no se visibiliza, en aquellos pueblitos en donde no existe grandes medios de comunicación, en donde no existe un incentivo para Omar Chaparro, para Eugenio Derbez, para los mayores productores de comedia, de ir a esos lugares, de retratar esa realidad. ¿Por qué? Porque entendamos que para ellos lo más atractivo es lo que quizás para algunas masas se puedan sentir identificados, cierto tipo de historias clichés, repetitivas, entre otras. Creemos que, por lo tanto, el preferir el escenario de toda oposición es preferir que las ventanas de conversación siempre permanezcan cerradas. Creemos que una ventana de conversación no necesariamente cambia la realidad, como dije antes. Sin embargo, el beneficio es que esta ventana de conversación alimenta narrativas que son positivas. Narrativas como, por ejemplo, la conciencia social, la conciencia de clase, el ser más empáticos con personas que comparten otro tipo de realidades por el contexto en el que están. Incluso narrativas de fiscalización, de decir, eso está mal que esté pasando, no debe de pasar, qué se está haciendo al respecto en la realidad, qué instituciones están interviniendo, qué ONGs están evidenciando este tipo de elementos, qué medios de comunicación le están dando esa difusión. Creemos que a partir de películas como, por ejemplo, Ya no estoy aquí, que se hizo muy popular en Netflix, permitió a que otro tipo de elementos, otro tipo de medios, otro tipo de plataformas se interesaran a partir de esta película. ¿Qué es lo que quiero decir? No estamos cambiando quizás la realidad, pero estamos abriendo ventanas de conversación que sí nos acercan a posiblemente mejorar la situación que como estaba antes. Una refutación muy importante a baja de oposición, creemos que es un caso que no necesariamente es tan atingente con la moción. Ellas nos dicen lo siguiente, nos dicen, es que creemos que las personas que se sienten identificadas es la comunidad internacional del cine. Creemos que esto es un impacto intrínseco que tiene repercusión directamente en el público nacional. Uno, porque ya te hablaba del morbo que genera el saberse que una película mexicana con historias realistas tuvo un gran éxito. Este morbo se representa quizás de alguna buena o mala manera como lo dice baja oposición, en donde se puede interpretar de mala manera, pero creemos que esto no es necesariamente correcto, porque es una realidad que compartimos muchas personas y yo no me puedo sentir mal de la realidad que yo también estoy viviendo. Por lo tanto, creemos que ese impacto es mínimo. Pero no solamente eso, creemos que el mayor impacto es que cuando gozan de un reconocimiento internacional, también gozan de mayores plataformas como Netflix, como Amazon, como Blim Video, como muchas otras plataformas que sí llegan a cada uno de los televisores de muchos mexicanos. Es decir, el éxito nacional quizás goce en una primera instancia sí de un público meramente internacional, pero consecuentemente esto tiene un impacto nacional que de otra manera no se podría conseguir. Es decir, a partir de que Amazon Prime, a partir de que Netflix u otro tipo de plataformas
tienen incentivos directos de difundir ese tipo de contenidos y que por lo tanto, ya sea porque fueron reconocidas o no, o porque simplemente están en Netflix, que es una plataforma consumida por toda Latinoamérica, es que tenemos mayor oportunidad de poder visibilizar esos temas de una mejor manera. ¿Qué es lo que hemos presentado argumentalmente? Hemos presentado dos elementos muy importantes, ¿no? Uno con respecto a la industria del entretenimiento, con respecto a dónde existen más beneficios. Más allá de que económicamente hemos demostrado cómo es más factible el hecho de que se puedan hacer más películas, creemos que el punto comparativo o la diferencia con nuestra alta es que dentro de nuestro escenario existen más posibilidades de apoyo gubernamental. Creemos que el apoyo gubernamental se da más en el escenario en donde hacemos películas hiperrealistas de comunidades desfavorecidas, de contextos desfavorecidos, donde municipios o estados pueden sentirse atraídos con respecto a la intervención que puedan tener en este tipo de producciones. Creemos que el hecho de que las películas gocen de un financiamiento institucional o un institucionamiento gubernamental es directamente beneficioso para toda la industria del cine hiperrealista. ¿Por qué? Porque entendamos que un apoyo gubernamental en una primera instancia de esta medida, al ir aumentando o al ir teniendo un mayor espacio dentro del campo de consumo, entenderíamos que habría mayores instituciones gubernamentales para apoyar al cine realista, porque el gobierno tiene más incentivos de demostrar la realidad en la que se está viviendo, aunque esta quizás en algunos momentos no pueda ser como la del diablo o la del infierno, pero sí quizás una que hable acerca de la multidiversidad de América Latina. Y aquí voy con otro punto con el cual también ganamos este debate. Dentro de nuestro escenario tenemos la posibilidad de crear historias a partir de la diversidad de Latinoamérica. Panel, dentro de nuestro escenario, en México existen más de 100 dialectos. En toda Latinoamérica existe una multidiversidad de culturas, de pensamientos, de críticas. Existen más posibilidades de generar un mayor contenido a menor costo y con mayores historias de distintas índoles, de distintos sabores, de distintos contextos. ¿Por qué esto es beneficioso para la historia del entretenimiento, para la industria? Porque no repetimos las mismas películas, no sacamos No Manches Frida 1, No Manches Frida 2, No Manches Frida 3. Creemos que en algún momento esto llega a ser repetitivo y cliché y quita un incentivo directo a que las personas se sientan interesados de seguir consumiendo este tipo de películas. ¿Por qué? Porque es la misma historia del mismo vato que al final va a salir con la chica más guapa y que por lo tanto va a vivir una historia feliz. Nos dice Luisa, es que creemos que es muy negativo, no voy a dar un punto poi porque la baja no nos dio pois. Creemos que nos dice, es que este es un cine de culto, es un cine muy crudo y por lo tanto pues tiene impactos negativos. No necesariamente el hecho de que hable la realidad significa que sea cruda. Creemos que hay una realidad que duele y que incomoda, pero sin embargo es necesario que nosotros la veamos. Es necesario que nosotros la visibilicemos. Es necesario que nosotros abramos ventanas de conversación que antes estaban cerradas. ¿Cuál es la mayor comparativa traída en este debate? Nosotros hemos demostrado cómo dentro de nuestro escenario al menos abrimos ventanas de conversación que permite a los cineastas sentirse identificados con lo que producen. Es decir, Guillermo del Toro, muchos otros cineastas que vienen de escuelas públicas, cuando interpretan y hacen producciones que tienen que ver con su realidad, genera una satisfacción directa al cineasta, lo que permite que al ser personas artísticas que están influenciadas por el arte, tengan mayores oportunidades de generar un mayor contenido a partir de películas que ellos quieren retratar y no a partir de un canon comercial en donde tiene que repetirse una y otra vez la misma historia. Por lo tanto, nosotros hemos demostrado cómo existe un beneficio para el entretenimiento al tener más historias y una menor cantidad de difusión gubernamental e institucional, que es la que nos importa, cómo llegamos a plataformas muy importantes y cómo incluso con el deber ser demostramos cómo el cineasta está en una mejor posición, lo que le permite crear mejores películas y un mejor contenido. Muchas gracias por ese discurso. Ahora para finalizar se invita a Britney, primero una prueba de audio y luego puedes dar tu discurso. Oli, en este discurso voy a decir que quiero mucho a Luisa. ¿Me podrían decir si se escucha, por favor? Sí, se escucha bien. Ok. Ay, denme un momento. Dejen, ya nada más pongo mi cronómetro, se los juro que ya está bien. Ya.
Inicio en 3, 2, 1. Una refutación integrada a toda la bancada de gobierno. Creo que algo que no entiende en general toda la bancada de gobierno es que este no es un debate sobre cómo hacemos el cine necesariamente más barato, cómo hacemos que el cine represente historias de personas en situación de marginalidad, sino cómo creemos que puede mejorar la cinematografía latinoamericana por diversas cosas. Creo que algo que conceden como todas las cámaras es que ya vivimos en una realidad súper desoladora, con desasosiego, que vivimos en una realidad que justamente hay desigualdad, que hay una crisis, que en general todas las personas que vivimos en Latinoamérica como vivimos cierto tipo de vulnerabilidades, pero también algo que solamente se entiende con el discurso de Luisa es cómo las personas acudimos al arte como medio de refugio, es decir, nosotros no acudimos necesariamente a una película, sea la película que sea, porque necesariamente queramos un espacio de reflexión, de introspección o general que nos desarrolle como algún tipo de habilidad intelectual, sino porque queremos un entretenimiento a una realidad que ya duele, una realidad que me concede baja de oposición, que duele muchísimo y que incomoda muchísimo. Varias refutaciones ahora específicamente al alta de gobierno, después a la baja. El alta de gobierno nos menciona 4 cosas. 1, que hay un contrapeso de narrativas. 2, que es más digerible, que haya asequibilidad y que hay pluralidad de visiones, ¿no? Creo que justamente con el contrapeso de narrativas no es mutuamente excluyente. Luisa ya les mencionaba cómo podemos hacer producciones que a lo mejor sí sean moderadas, pero que no necesariamente crudas, sean crudas, que puedan retratar la visión de las personas a través de mensajes esperanzadores y además de mensajes que no sean fetichistas, además de mensajes que no sean estigmatizantes con este tipo de poblaciones y que también puedan visibilizar el problema social. Creo que algo que sucede con alta de gobierno no es solamente que es súper poco comparativa con la carga de la prueba que asume que jamás logra probar, sino es que el tema es que aquí no es la asequibilidad, es decir, creemos que es más probable que este tipo de producciones, y me lo concede un punto de información, es que sean producciones sumamente invisibilizadas, y en el sentido en el cual son invisibilizadas, creemos que el mensaje de representación, el mensaje de diversidad o el mensaje de pluralidad o desigualdad termina por ser inefectivo y no llega al público en el cual desea llegar. Pero inclusive si asumimos que este tipo de historias estarán representadas, creemos que quedan enajenadas de un mercado regional y global en la medida en la cual están fetichizadas y a través en el cual poseen sentimientos súper negativos, como si les explica Luisa, o que las personas, por lo mismo de que son incómodas, por lo mismo que son representaciones muy fuertes de la realidad, pues las personas no quieran tener una sobresaturación de la realidad que igual que ya viven, que igual ya comparten, que igual como es cercana a sí mismas, ¿no? Pero también ahora con la baja de gobierno. La baja de gobierno nos menciona varias cosas, ¿no? Como el hecho de que hay identificación del cineasta con su realidad, cosa que nunca nos logra probar. Creo que, por ejemplo, en el cine, ya sea cine grande, cines pequeños, es poco probable que, por ejemplo, haya personas de la diversidad sexual, que, por ejemplo, haya mujeres. Creemos que no va a haber una representación en ninguno de los escenarios, pero tampoco es algo que vamos a asumir en nuestro escenario, que es el más comparativo y el más realista, ¿no? Creo que también el hecho de que nos mencionen esto de que la economía es sumamente hiperrealista y que vamos a ahorrar en actores, van a sonoras extra, ojo panel, que esto es sumamente perjudicial, porque también este tipo de producciones baratas lo que hacen es la precarización de las personas que intervienen. Lo que hace es que, por ejemplo, hayan muchas personas que estén haciendo voluntariado y que estén también en condiciones de pues simplemente de trabajo no remunerado gracias a obtener algún tipo de crédito o reconocimiento donde se aprovechen, por ejemplo, a estudiantes, a jóvenes, etcétera. Pero también ahora sí nos menciona que va a haber apoyo del gobierno y reconocimiento internacional con fondos. Esto es algo que yo le quería hacer a Memo si hubiera aceptado mi punto, y en la medida en la cual no lo aceptó, yo tampoco aceptaré uno de él. Es que no solamente no hay nexo lógico, sino también el hecho de que Memo nos menciona como, wow, es que el gobierno nos va a poder apoyar para... Sí, terminando esto te lo doy. El Memo nos dice como, no, es que el gobierno nos va a apoyar para que representemos las realidades. Ojo, que yo no entiendo, uno, porque, por ejemplo, en Latinoamérica, que en toda Latinoamérica hay súper poca inversión en el presupuesto de cultura y muchísimo más en temas del cine. Inclusive si asumimos en los cuales lo hay, es sumamente pobre, pero también inclusive en el hecho en donde asumimos que es medianamente bueno, que es decente, creemos que los gobiernos no tienen incentivos para representar la realidad. Creo que los gobiernos no tienen incentivos para dar justamente una inversión significativa para obras que, por ejemplo, representen la represión policíaca, que, por ejemplo, representen la realidad que viven los niños en la sierra que están sometidos por el crimen organizado. Y creo que es algo que creo que Memo nunca acepta, por ejemplo, como en México cuando estuvo la película de hiperrealismo de Los Olvidados, fue prohibida y que no se permitía ser transmitida en México por lo mismo de las imágenes tan desaladoras y tan realistas que representaba de México. Creemos que esto de que va a haber necesariamente apoyo internacional para que las personas indígenas sean representadas a través de esta historia es
sumamente falso y poco probable. También nos mencionan que van a haber ventanas de conversación cerradas. Creo que no es la única forma. El cine ya puede contar otras historias valiosas, como Yo no estoy aquí en Netflix. Ojo, panel, que Yo no estoy aquí en Netflix no es una película hiperrealista, por el contrario, es una producción de Netflix a la cual le destinó muchísimo dinero, a la cual hay mucha inversión, por ejemplo, en los actores, que creó su propia banda sonora, y por lo cual es un ejemplo que sí podemos absorber, que tiene todos los beneficios de representar pues la situación de migración en América Latina, pero antes alta por engagement. Los finales felices no son excluyentes, incluso son mucho más contundentes cuando resultan de historias reales. Por lo tanto, el entretenimiento nunca ha sido excluyente y ustedes nos tuvieron que haber probado porque sí lo era. Muchas gracias. Es que el problema es que de las historias súper desaladoras es que es muy poco probable que no tengan finales felices, porque así es la realidad. En la realidad no hay muchos finales felices. Preferimos en nuestro escenario, que ya te mencionaba Luisa, utilizar cierto tipo de recursos emocionales o intelectuales para que las personas se lleven un mensaje positivo y puedan creer que la realidad la que tienen, que es una realidad que no está fracasada al éxito, que creemos que podemos representar una realidad que no necesariamente es violenta, que no necesariamente es, no sé, a lo mejor machista, sexista, LGBT-fóbica, etcétera, en nuestro escenario, en vez de representar una realidad que ya viven las mujeres, que ya viven las personas de la diversidad sexual y de género, etcétera. También nos menciona la baja de gobierno, que habrá empatía y fiscalización del gobierno y ONGs. Noten que eso ignora toda la caracterización que les hacía Luisa cuando Luisa les menciona que las personas recurren al entretenimiento porque justamente es una ventana de escape. Es decir, creemos que es muchísimo más intuitivo creer que yo, como una persona que estuvo confinada a lo largo de los últimos 2 años, va a querer ver algo en Netflix que le sea ameno, que le lleve a otro espacio en su zona de confort o en un espacio seguro, a diferencia de ver 1 hora y media de cómo en el COVID muchas personas murieron y otras quedaron en extrema vulnerabilidad. Creo que ese es el problema con ambas gobiernos, que nunca asumen que las personas no queremos ver la realidad porque ya las vivimos, ya es dolorosa y no es más digerible como ambas nos intentan vender. Creo que ahora sí, haciendo la diferenciación con nuestra alta de la oposición, porque ganamos este debate, noten que Luisa es la única que les explica cómo es el hiperrealismo y entramos de verdad al debate de por qué necesariamente esto es muy cruel por la carga simbólica que tiene y cómo no hay una identificación y representación, cosa que no explica mi alta en la medida en la cual las producciones sí son visibles y cómo sí generan el rechazo. Por esta y más razones de orgullosa de oponer. Muchas gracias por ese discurso, muchas gracias a todas las personas por este debate. Vamos a ir a deliberar y ahora regresamos.